Hola comunidad, soy Timo Mesili y esto es Integridad QHC. Hoy les quiero hablar sobre el cálculo de carga de fuego. El cálculo de carga de fuego es una metodología que se basa en... es una formulación en realidad a través de la cual han determinado la cantidad de temperatura a la que se llega cuando se tiene un incendio. Esto se hace en base al tipo de materiales que se tienen. Entonces, al inicio se hizo pruebas con madera, se hizo arder la madera y se hizo un cálculo de la temperatura a la que se llegaba. Entonces esto se termina calculando en megacalorías. La madera, por ejemplo, es 1 en cuanto a megacalorías por kilogramo. Entonces, lo que haces es que se calcula en un ambiente específico la cantidad de materiales que se tiene. Por ejemplo, si tienes papel, si tienes madera, si tienes vidrio, si tienes plástico, cada uno de estos ítems alcanzan temperaturas diferentes en un incendio. Entonces eso se expresa en megacalorías por kilogramo y eso después se divide en la superficie del área en la que se encuentran. Así tengas el 50% de un ambiente que está con muebles, que está con el papel y las cosas, se divide entre toda la superficie. Por decir, de una habitación de 4x4, lo divides entre los 16 metros cuadrados que se tiene. Ahora, después de eso, lo que se hace es ir a una tabla de la clasificación UL del potencial extintor de los extintores. Esta es una certificación, la UL, que dice cuál es la capacidad para extinguir un fuego de un extintor con un agente extinguidor específico. No es la misma capacidad que tienes con uno de CO2 que la que vas a tener con una de PQS ABC normal, de fosfato de amonio, o si es que vas a utilizar un Purple K, o si es que vas a utilizar uno en base a solamente amonio. Entonces esto varía y esto está en una tabla de la UL que es muy difícil de conseguir. No todas las normas consideran exactamente lo mismo. Por ejemplo, la NFPA 10, que es sobre extintores portátiles, tiene consideraciones sobre un área máxima, un área mínima y la capacidad mínima extintora del extintor. Entonces te va a poner que en una área específica tienes que utilizar mínimamente un 5B, por ejemplo, ¿no? En otras normas, como la norma boliviana, que vendría a ser la 58.002 y la 58.005, que hablan sobre el tema de los extintores, al igual que en la Argentina, la norma argentina, la INRAM, ahí te hablan más de un cálculo de carga de fuego. A mí me parece mucho más coherente hacer un cálculo de carga de fuego porque ahí puedes determinar realmente cuál es la capacidad extintora que tienes. No es lo mismo tener un ambiente de 16 metros cuadrados donde solamente tienes un pequeño escritorio de madera a tener en el mismo ambiente 400 kilos de papel, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente la capacidad del extintor tiene que ser mucho mayor, o tal vez el volumen, o tal vez la cantidad. Eso depende del agente extinguidor que estés utilizando y va a depender también de la temperatura a la que se pueda llegar. Cuando hablamos de la norma boliviana, que es la que más conozco, la 58.002, en ella, por ejemplo, te considera también un nivel de riesgo relacionado a la cantidad de gente que está en el lugar, considerando cantidades mínimas de combustible, por ejemplo, y bueno, una serie de parámetros un poquito diferentes en los que tienes que verificar esto con otras dos tablas, la tabla A y la tabla B. De todas formas, el concepto y el principio es el mismo. Yo creo que en la mayoría de las normas, y me parece lo más correcto, hacer un cálculo de carga de fuego. Ahora, es posible llegar hasta cierto punto con una tabla de Excel. Yo lo he intentado, lo he hecho, pero te topas con las limitaciones del Excel. Entonces me ha tocado pasar a programación
sencillamente por el hecho de que en Excel no puedes trabajar lo que son tablas intermedias, ¿no? Entre tal capacidad extintora y tal capacidad extintora y temas así. Además que estos cambios del tipo de agente extintor que vas a utilizar, los volúmenes y todo eso se vuelve un poco más complicado y terminas teniendo solamente una clasificación UL. Con la clasificación UL en realidad no te dice qué tipo de extintor tienes que utilizar. Entonces tienes que de todas formas ir a buscar una tabla de clasificación UL y determinar el extintor que vas a utilizar y dividir entre los volúmenes que van a tener. De todas formas, hay mucha información en internet. Yo voy a hacer un artículo en la página web y les voy a proporcionar un poco más de información sobre tablas y algunos otros parámetros más para que puedan hacerlo si ustedes gustan en Excel. Si no, en el área de descargas puedes hacer la descarga del software de cálculo de carga de fuego, que tiene un uso completo por un periodo de 10 días en los que puedes utilizarlo al 100%, y si no, puedes comprar también en la página web, ¿no? De todas formas, quiero comentarles que también he creado una aplicación para celular en la que tú puedes hacer la inspección de los extintores, y les voy a poner un video por acá para que puedan ver también el resultado. Muchas gracias y hasta el siguiente video.